Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Un observador parado en la cima de un acantilado, vamos a imaginar que aquí en este acantilado está una persona que está a 120 metros sobre el nivel del mar, significa la altura de este acantilado, 120 metros. Observa un barco en el agua con un ángulo de depresión de 9 grados. Aquí entra un concepto, ángulo de depresión. Es importante tener en cuenta qué significa el ángulo de depresión. La pregunta sería, ¿cuál es la distancia a la que se encuentra el barco del acantilado? Muy bien. En primera instancia, tener en cuenta que este problema solo viene enunciado con el texto que se encuentra aquí, nada más. Lo demás lo vamos haciendo nosotros, vamos a imaginar, vamos a representar. Yo aquí coloqué la foto de un acantilado, coloco un barco, la distancia que está aquí, desde este punto a este punto, desde el acantilado al barco, eso es lo que se está pidiendo calcular, esa distancia. Nos da el problema la altura del acantilado, que es de 120 metros, y nos habla de un ángulo de depresión. ¿Qué es el ángulo de depresión? Es un ángulo que estando situado en la parte de arriba, respecto de la horizontal, mirando hacia abajo, eso se llama ángulo de depresión. Yendo hacia abajo, descendiendo, eso es un ángulo de depresión. Entonces estamos con la horizontal y bajamos con respecto a esta, eso es un ángulo de depresión. Por lo contrario, si estamos en el piso y empezamos a subir, eso es un ángulo de elevación, pero en este caso nos hablan de un ángulo de depresión. Vamos a recordar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Aquí es igual el seno de una función trigonométrica, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las funciones trigonométricas. Por acá, estas dos líneas rojas representan dos líneas paralelas que están cortadas o que están, por la cual cruza una recta secante, cruza por este lado, y aquí se forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Dos rectas paralelas, cruza una recta secante y se forman 8 ángulos. Este ángulo que está aquí se llama alfa y este ángulo que está aquí se llama tita. El ángulo que está aquí también se llama alfa, este que está aquí también es alfa. ¿Por qué siendo este alfa, el acá también es alfa? Porque hay un criterio que se llama que son opuestos por el vértice y son iguales. Este ángulo tita también es igual a este ángulo que está acá tita, ¿por qué? Ya lo dije, por ser opuestos por el vértice. Es decir, que nuestro punto de partida en estas rectas secantes, en estas rectas paralelas, pues aquí solo tendríamos que conocer para determinar estos ángulos solo un ángulo que está aquí, solo cualquiera de estos. Cualquiera de estos 8 ángulos, con el conocimiento de cualquiera de estos 8 ángulos, se pueden encontrar los otros. Si este ángulo es alfa, supongamos que este ángulo es 50 grados, este de acá va a valer 130 porque es un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta ese criterio. ¿Por qué este ángulo que está aquí también es alfa? Porque este ángulo que está aquí comparado con este ángulo que está acá son ángulos correspondientes. Y con este ángulo que está aquí, este alfa, con este alfa que está aquí, son iguales porque son ángulos alternos internos. Tita con este ángulo que está aquí son iguales porque son alternos internos. Este ángulo tita con este ángulo tita que está aquí son iguales por ser alternos externos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Este ángulo alfa con este ángulo alfa de aquí son iguales por ser opuestos por el vértice. Este tita con este tita son iguales por ser opuestos con el vértice. Entonces, tener en cuenta eso. También vamos a recordar que estando con respecto a una línea horizontal, mirando desde arriba y descendiendo el ángulo, eso se llama ángulo de depresión, que es el ángulo que estamos trabajando. Y estando situado en la parte de abajo, ¿sí? Estamos situados aquí en la parte de abajo, aquí un muñequito, y estamos mirando hacia arriba, entonces eso se llama ángulo de elevación. Acá tengo el muñequito está mirando hacia abajo, ¿y cómo se llama eso? Ángulo de depresión. En este problema nos hablan de un ángulo de depresión. Vamos al problema una vez que hemos recordado esos criterios muy, pero muy importantes.
Entonces, ese ángulo de depresión es el que se forma entre esta línea horizontal y pues empieza a descender. Este es el ángulo de 9 grados. Ahora bien, vamos a utilizar aquí funciones trigonométricas y vamos a empezar a resolver el problema. Un observador parado significa que aquí vamos a imaginar que aquí está una persona que está observando, está a una altura de 120 metros sobre el nivel del mar y observa un barco y la pregunta es esta, ¿a qué distancia se encuentra del acantilado? Teniendo en cuenta que nos dan una información, nos da la información de qué, de la altura del acantilado que es de 120 metros y también nos proporcionan este ángulo que se llama de depresión, que es de 9 grados. A ver, vamos a realizar el siguiente razonamiento. Si este ángulo vale 9 grados, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Teniendo en cuenta que se forma un ángulo de 90 grados. 9 grados con este ángulo que está aquí forman 90 grados. Por lo tanto, 90 grados menos 9 grados, este ángulo que está aquí es de ¿cuánto? Es de 81 grados. Este ángulo es de 81 grados. A ver, veamos. ¿Qué función trigonométrica puedo aplicar? Si yo aplico la función seno, seno es igual al opuesto que no conozco, sobre la hipotenusa que no conozco. Coseno es igual a adyacente que sí conozco sobre la hipotenusa que no conozco. Entonces, mi incógnita es esta distancia. Por lo tanto, tangente a qué es igual al opuesto que es distancia, que esta es mi incógnita, sobre este cateto adyacente que es de 120 metros que sí conozco. Entonces aquí, ¿cuál función es la que yo debo aplicar? Seno, coseno, tangente, la función tangente. ¿Y por qué la función tangente y no la función seno? ¿O por qué no la función coseno? Porque la tangente de 81 es igual a la distancia dividido para 120. ¿Qué es lo que no conoce? Solo la distancia, pero se aplica función seno. Seno de 81 es igual a la distancia que no conoce dividido por la hipotenusa h que tampoco conoce. Por lo tanto, hay dos valores desconocidos. Y lo mismo sucede con el coseno. Coseno de 81 es igual a el adyacente 120 que sí conoce sobre la hipotenusa que no conoce. Pero la pregunta es, ¿para qué vamos a calcular la hipotenusa? No necesitamos calcular el valor de esta hipotenusa h. No nos está pidiendo. Entonces, aquí vamos a calcular ¿qué cosa? La tangente. ¿La tangente de cuánto? La tangente de 81 grados. Vamos a calcular la tangente de 81 grados. ¿Y esto a qué es igual? Recordar a qué es igual la función tangente. Aquí lo teníamos. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Entonces, línea de fracción. Vamos a colocar aquí una fracción. ¿Y cuál es el cateto opuesto con respecto a 81 grados? El opuesto sería la distancia D dividido para el adyacente que sería ¿cuánto? 120 metros, ¿correcto? Entonces nuestra incógnita se encuentra en el segundo miembro. Vamos a hacer lo siguiente. Observe lo que vamos a hacer. Esto. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la tangente de 81 grados. Muy bien. Entonces la distancia D sería igual, esta distancia D sería igual, este 120 metros que está dividiendo a D pasaría al otro miembro a qué? A ejercer una operación distinta. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería 120 metros, multiplica a quién? A la tangente de ¿cuánto? De 81. Entonces, calculadora, distancia sería igual a ¿cuánto? 120 metros, vamos a multiplicar 120 metros por la tangente de 81 y esto es 757.65 y qué cosa, de qué unidades estamos hablando, metros, 757.65 metros. Esa es esta distancia que está aquí, 757 punto 65, ¿qué cosa? Metros. Esa es la distancia que nos ha pedido calcular. Esa es la distancia que hay desde el acantilado al barco, teniendo el acantilado una altura de 120 metros y estando mirando al barco con un ángulo de depresión de 9 grados. Muy bien, pues de esta manera está resuelto el ejercicio. Pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de trigonometría, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.